Bueno, y como les adelantamos anteriormente, hoy tenemos a un invitado súper especial, Alan Rodríguez, quien es el preparador físico de la selección femenina, ¿cierto, Arita? Sí, así es. Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias por venir. Alan, bueno, hoy tenemos creo que un tema muy interesante que nos puedes hablar y nos puedes tocar, porque es algo que en su momento en el torneo anterior se decía, ¿verdad? Las rotaciones que se dan por los números basados en lo que nos tira el GPS en los jugadores y ver la fatiga que tienen los jugadores por esos números que ustedes como preparadores físicos tienen y dan a conocer, por supuesto, su cuerpo técnico, ¿verdad? En este caso, el director técnico. ¿Cómo uno se puede basar en eso, verdad? ¿Cómo uno se puede basar de que, mira, no, te recomiendo que cambies a Julito por Alan porque me muestra una fatiga mayor, por lo menos en los entrenamientos? Sí, bueno, eso es un tema interesante, un poco profundo, ¿verdad? Vamos a ver, dentro del análisis de GPS que se hace diario en los clubes, se va a ir recaudando información de manera constante durante la semana y ahí es donde los cuerpos técnicos empiezan a generar decisiones, ¿verdad? O empiezan a tomar decisiones tomando en cuenta esta información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, no sé, durante una semana hay una serie de información generada, por ejemplo, en la pantalla esta que nos podemos mostrar de carga acumulada, podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo podemos ir acumulando la carga durante la semana y se ven diferentes. Bueno, esta barra es totalmente de uno de los tantos parámetros que se pueden ver en el análisis de GPS, ¿verdad? En este caso es distancia total. Las barritas y las líneas hablan de la distancia por minuto, generada por minuto de cada jugador. Eso es todo un microciclo de trabajo, ¿verdad? Ahí hay 2 semanas, se ve que las cargas se van acumulando durante la semana, van generando algunos picos de carga altas, otros donde se descansa, por ejemplo, donde no hay barrita roja, ahí hay una pausa, hay un día libre, ¿verdad? Al final de una carga alta, que la barra más alta significa la competencia, en ese caso, después hay una recuperación y después hay un día libre, ¿verdad? Eso es una semana típica, el análisis de datos lo podemos ver ahí de manera gráfica, eso se le entrega a los profesores, a los entrenadores y ellos empiezan a analizar y se empiezan a dar recomendaciones y ellos empiezan a tomar decisiones, ¿verdad? Sí, de esta manera ellos pueden ver, por ejemplo, qué día ya deberían de dar libre por las cargas que tienen. Eso ya se planifica, ya eso se va orientando desde el inicio, eso se va planificando, lo que nos va dando más que todo las gráficas es ver cómo se va desarrollando lo que planeamos, ¿verdad? Lo que se va desarrollando desde un inicio, lo que se planea antes de empezar la semana y las gráficas nos va dando el camino de cómo vamos avanzando. Ahora, podemos decir, la información en el partido, la carga de partido fue tanto, nosotros planeábamos que fuera de esta forma, pero nos pasamos un porcentaje por encima de lo que planeamos, entonces el día que sigue, por ejemplo, en este gráfico que acabamos de poner, eso es un gráfico de carga aguda crónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que hacemos es que, vamos a ver, las barras rojas significan la carga aguda, ¿verdad? Significa la carga que estuvieron en el día a día, ¿verdad? La sombra azul significa la carga crónica, o sea, lo que genera varias barritas rojas. Las barritas rojas acumuladas van a generar una carga crónica, que eso lo que hace es agarrar 3 semanas, ¿verdad? De cargas agudas ya acumuladas y empieza a generar un número, un parámetro, ¿verdad? Entonces después está el ratio, que está con las lineecitas, el ratio, que es la relación entre la carga aguda y la carga crónica. Entonces, ¿qué tanto afecta la carga diaria a la carga acumulada que tiene el jugador durante las semanas? Entonces, ahora, hay un porcentaje que se maneja, que es entre 0.3 y 1.3, ¿verdad? Que ese es el ratio correcto o adecuado para que un jugador esté en un estado óptimo, lejos del riesgo de una lesión. Entonces, a partir de aquí es donde podemos, un entrenador, a partir de recomendaciones, tomar decisiones. Bueno, este jugador, a través, y a través, por ejemplo, de la carga, está con un riesgo de lesión alto, entonces mejor lo cuidamos en este partido o le disminuimos el minutos de juego. Alan, esto es importante y que lo hagan todos los días, en este caso los equipos, los preparadores físicos, Sí, o siempre se busca nada más hacerlo
cuando, por ejemplo, después de jugar un partido? No, este análisis se hace todos los días. Todos los días. En un club sucede que usted ve a los jugadores todos los días, entonces todos los días tienen que estar analizando la carga. Esto de manera individual, a nivel colectivo, pero sí se tiene que dar un monitoreo constante de esto, más, digamos, un torneo como el nuestro a nivel nacional, si tú jugás viernes, jugás sábado, tenés partidos 2 veces, 3 veces a la semana, entonces este monitoreo tiene que ser constante. ¿Qué genera la competencia? ¿Qué carga a nivel crónico va a generar la competencia en el jugador? Y ahí es donde empiezan a decir, bueno, es que este jugador esta semana de 3 partidos fue pesada para él, me está generando una carga crónica muy alta, tiene un riesgo de lesión, prevenimos mejor la lesión, disminuimos los minutos o evitamos el juego. Esas 2 rayitas, perdón Julito, esas 2 rayitas altas que están ahí rojas, que son las más altas de todas, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso negativo se sobrepasa y por eso hay días de como un poquito menos de intensidad o cómo? Sí, ¿cómo se puede si ustedes leer? ven ahí, digamos, las rayitas rojas van aumentando o disminuyendo el volumen, hay 3 altas, 2 bajas, a veces hay una alta, una baja, y ese es el día a día, digamos, pero eso depende de la planificación que se tenga en el club, ¿verdad? En cuanto a lo que se quiere ganar a nivel físico. Esto normalmente, la teoría pide que si usted tiene 2 cargas altas, usted en la siguiente sesión disminuya un poquito la carga y para ir haciendo el principio de supercompensación. Entonces, ese análisis de este gráfico, lo importante a nivel de club es el análisis del ratio. Okay. La lineecita que nos va indicando. La línea verde que se ve. La línea verde, exacto. Delgadita. Esto es un parámetro de distancia, pero uno de los parámetros más importantes, por ejemplo, en la pantalla de intensidad de microciclo, podríamos ver el mismo gráfico, ¿verdad? ¿Lo ven? Pero con parámetros de alta intensidad. ¿Qué son parámetros de alta intensidad? Los parámetros que tienen que ver con sprint, ¿verdad? Alta velocidad, zonas de muy alta velocidad que se generan mucho a nivel de fútbol. Esto genera una carga mecánica importante del jugador. Entonces, a partir de este análisis, podemos evitar lesiones como desgarros musculares, lesiones mucho más importantes como ruptura de ligamentos. Entonces, vamos analizando durante el periodo de tiempo cómo es la fatiga en ese jugador en ese momento. Sí. Hay otro montón de métodos, pero podemos... eso es uno de los más importantes. Que a veces, para que la gente lo entienda, el aficionado a veces critica mucho y dice, es que el entrenador dejó en banca a tal jugador o lo dejó en el banquillo, sacó de convocatoria y demás a X o Y jugador, ¿por qué no lo usó en este partido? Bueno, es porque a veces entonces el futbolista está tan cargado de partidos que para evitar una lesión o algo de más así, se hace este tipo de análisis, se lleva este control y entonces a partir de ahí es donde el futbolista se toma la decisión, en este caso el entrenador, para no utilizarlo. Pero entonces estos datos los entrenadores siempre están diariamente también analizando. No solo tienen que analizar lo que es el rival de turno, sino que también tienen que estar viendo cómo están cada uno de sus piezas para enfrentar ese partido. Sí, digamos, más que todo, para eso está el preparador físico, ¿verdad? El preparador físico genera, planifica y orienta la carga de entrenamiento. Los entrenadores, cada uno genera sus contenidos tácticos. Y el preparador físico lo que tiene la tarea es de eso, de darle la información correcta al cuerpo técnico para que ellos tomen decisiones. Y nosotros, a nivel físico lo que se hacen son recomendaciones a nivel técnico. Claro, hay otra parte que es la competencia, ¿verdad? Hay que ganar. Los clubes estaban obligados muchas veces a ganar ciertas competiciones, ciertos partidos, un jugador es importante, otro no, y ahí empieza un debate entre si un jugador está apto o no para competir y si es importante o no también para el cuerpo técnico. Y Alan, en esa pantalla, no sé si mis compañeros me la pueden volver a poner, en esa pantalla, ¿cuál es el rango positivo? Que vos decís, bueno, aquí el jugador está estable, está bien, digamos, en los numeritos que vemos al lado, porque esto para nosotros, que no somos preparadores físicos, tal vez es como que nos están hablando en otro idioma, ¿verdad? Pero tal vez, ¿cuál es el rango con esta imagen? ¿Cómo podemos decir que ese jugador está con una carga aguda o con una carga crónica sobrepasada a lo que realmente debería tener? Como les dije, la lineecita, en este caso la verde, es la que nos marca el ratio, lo que es la relación carga aguda crónica. Si ustedes ven la línea verdecita al inicio, en las primeras 5 o 6 barras, es muy alta. Está muy arriba, tiene un puntaje de 1.42, eso es un riesgo muy alto de lesión. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay muy poco carga aguda acumulada. Entonces, el ratio agudo
crónico se eleva mucho. Ok. En un principio eso no se toma en cuenta. Ahora, ¿cuándo empieza a ser importante ese análisis y cuándo estamos en un rango óptimo? Cuando estamos, por ejemplo, en las barritas más altas, ahí es donde decidimos elevar la carga en una semana de Ok. preparación o en una semana, por ejemplo, que los equipos a veces tienen semana libre. Bueno, se decide levantar un poquito la carga para hacer el recondicionamiento. Ahí es importante, se acumula la carga y ahí es donde empieza a ser importante este ratio. Ok. Entonces el rango, mientras esté entre 0.3 y 1.3, es un rango óptimo. Después de ahí, cada jugador que esté por encima de ese rango, para arriba estaría en un riesgo de lesión, igual para abajo estaría en Ok. un riesgo de lesión por un desentrenamiento, ¿verdad? Alan, veamos la pantalla de fatiga rápidamente, porque ya aquí la hora se nos fue rapidísimo, el tiempo, para que vos nos expliques en qué se basa la fatiga de una, por ejemplo, de una jugadora. Sí, bueno, lo que vieron anteriormente es una de las tantas cosas por las que nosotros a nivel de la preparación física tomamos en cuenta para tomar una decisión de si una jugadora o un jugador puede llegar a tener minutos o no, o hay que disminuírselos, o puede jugar en un partido. Hay otro montón de métodos, uno de esos son las evaluaciones, ¿verdad? Hacemos evaluaciones, por ejemplo, constantemente de monitoreo, que por ejemplo el salto contra movimiento, que es un salto sencillo, se hace una evaluación en una plataforma, el jugador tiene que saltar, ¿verdad? A máxima intensidad, a su máximo esfuerzo, y ahí empieza a crear rasgos de información que ya con otras evaluaciones que ha tenido empiezan a decir, bueno, este jugador tiene tanta disminución en su fuerza de tren inferior y eso da una correlación a una fatiga, a un alto riesgo de fatiga. Entonces, por ejemplo, en la imagen, las que tienen rojo es porque tuvieron una disminución en su porcentaje de fuerza de tren inferior. Entonces, ahí de una vez localizamos que estas jugadoras tienen un alto riesgo de lesión porque hay una Ok. diferencia importante Qué interesante. a nivel porcentual. Entonces se prende una alarma y decimos, bueno, empezamos a cotejar esto con la información que vimos Claro. anteriormente, con también información que la misma jugadora nos retroalimenta. Entonces a partir de ahí se empiezan a tomar decisiones, pero es Claro. algo complejo, es algo que hay que estar comunicándose constantemente con el cuerpo técnico. Claro. Sí, sí. Y me imagino que, por ejemplo, si salen todas rojas, tienen que ser trabajos diferentes. Si salieran todas las rojas, todas en rojo, estaríamos haciendo un muy mal trabajo. Sí, ok. Pero entonces la idea es que normalmente haya una que otra por una acumulación de fatiga Sí, que claro. puede ser involucrada o puede venir de muchos factores, ¿verdad? No necesariamente del entrenamiento, muchas veces viene de la competencia, ¿verdad? Por la competencia constante, pero hay que estar monitoreando todo eso con todos los métodos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Perfecto, Alan, muchísimas gracias. No, un tema Nos demasiado interesante que faltó yo creo tiempo, que en corto tiempo, Alan, de fijo te vamos a volver a invitar, eso lo tengo por seguro, para seguir hablando creo que de esos temas, porque sí son interesantes, Sí. algo que yo creo, por lo menos yo, Julito, desconocía. Sí, no, yo también, yo estaba literal, o sea, pero uno ya queda un poco más enterado de lo que es toda esta situación, ¿verdad? Obviamente con un experto teniendo a la par explicando, ya uno pues va Sí. entendiendo muchísimo estas cosas.